Hola, mi nombre es Sebastián Marrera y voy a estar hablando sobre la calidad de las imágenes radiológicas, sobre la resolución y el contraste en ellas. Antes que nada, hay que saber que cuando una estructura es atravesada por un haz de rayos X, este puede crear una imagen que se, en la que se pueden diferenciar el interior de esta estructura. En el caso de una estructura humana, por ejemplo, se diferencian los diferentes elementos que hay dentro. Digamos, en una imagen radiológica del tórax se pueden diferenciar los pulmones y todos los pares de costilla con las clavículas, el omóplato que se encuentra detrás y los huesos que se encuentran en los brazos, igual que la columna vertebral. Estas diferencias que se pueden ver se crean por la interacción que hay en estas partes del cuerpo con el haz de rayos X. O sea, que según la mayor o menor absorción que tienen estas partes del haz de rayos X, se generan estas partes en la imagen. En, en una imagen radiológica se necesita que haya la mayor información posible sobre el interior del cuerpo a analizar. Para esto se mide la calidad de la imagen con diferentes parámetros, que son el del contraste que ésta tiene, la resolución y el ruido. En una imagen radiológica se necesita que se muestre la mayor información posible sobre el cuerpo que se va a analizar. Esto se evalúa con la calidad que tiene la imagen. Ahora, ¿qué se considera para saber si una imagen tiene calidad? Se considera la resolución espacial, que son los objetos de pequeño tamaño, los detalles finos y los bordes nítidos en el interior del cuerpo. O sea, los bordes de las costillas, digamos, los bordes de los huesos, cómo se ven esos objetos pequeños de la columna vertebral, que se pueden diferenciar las diferentes salientes de la columna vertebral en la parte frontal y a los lados. También la resolución de contraste. Debe ser posible que la imagen permita distinguir estructuras diferentes pero con propiedades relativamente similares en cuanto a interacción con los rayos X. O sea que si se va a hacer una radiografía y muestra una parte de unos músculos, estos se van a ver igual y no se va a poder diferenciar bien. Por eso, usando la resolución de contraste, se pueden diferenciar las partes que se parezcan mucho, como lo es con muchos tejidos biológicos del cuerpo humano. La resolución espacial se entiende como la capacidad de una forma de diagnóstico por imagen para detectar y representar de forma gráfica estructuras o lesiones pequeñas. O sea que con esta resolución se puedan diferenciar las diferentes estructuras que están dentro del cuerpo. O sea que se puedan diferenciar los pulmones de las costillas, digamos, los diferentes huesos y así. También si se pueden ver las tráqueas dentro de los pulmones. La resolución de contraste es la resolución que se mide por la diferencia relativa de la intensidad de un punto de la imagen y otro, o sea, mediante el contraste. ¿Qué es el contraste? Es la diferencia que hay de luces, de la intensidad de luz en una parte y en la de otra. Una imagen con suficiente contraste se pueden diferenciar las partes con más intensidad de luz que las que menos tienen, como se pueden ver en la imagen número 2. En la imagen número 1 tiene un poco contraste, por lo que no se diferencian bien las partes que absorben más y las partes que absorben menos. Por eso se necesita un buen contraste. Ahora, si en un equipo se le da mucha energía
al filamento del tubo de rayos X. Este va a generar mucha energía y va a tener mucho contraste, pero va a hacer daño. Por eso se debe de hacer un equilibrio para que el paciente no tenga lesiones futuras por ese haz de rayos X. Para hacer una imagen radiológica se pueden encontrar diferentes focos para hacer imágenes sobre partes más pequeñas o más grandes, y mediante más grande sea el foco se creará una penumbra más grande. Esta penumbra es esta penumbra es a lo que se le llama a una borrosidad que ocurre en las orillas de las estructuras del cuerpo. O sea, si volvemos aquí y vemos que se ve todo borroso en la imagen 1 por poco contraste, podemos decir que la penumbra es, digamos, en esta orilla de aquí, en las orillas de aquí se ocurre mucha borrosidad, por lo que no se puede diferenciar, por lo que es mejor usar un poco extra fino. En la resolución espacial pueden ocurrir diferentes fenómenos que hagan que se consigan defectos en las imágenes radiológicas. Algunos de estos efectos pueden ocurrir por el receptor de este haz de rayos X, o sea, el paciente, o algún error que tenga el equipo, y así. Aquí presento dos imágenes en las que unos pacientes portaban artefactos que no permitieron obtener la mayor información posible sobre su interior. En la izquierda tenía unos collares que no permitía ver si había alguna cosa en esas costillas, y en la derecha llaves y esas cosas que no permiten una buena imagen. En los equipos existe algo que se llama función de transferencia de modulación, que sus siglas son MTF, y estas muestran el cambio que hay en la imagen según vaya pasando el tiempo. Aquí a la izquierda está el objeto, un ejemplo de un objeto al que se le vaya a sacar una imagen, y a la derecha la imagen obtenida. Con la función de transferencia de modulación MTF se va viendo cómo con el pasar del tiempo en la imagen va viendo un cambio del contraste original del objeto. La latitud. Esta es un intervalo de la emisión de señal que se hace con el equipo. Hay imágenes radiológicas que se pueden obtener con poca latitud, o sea, con pocas emisiones de señal y con un buen contraste, lo que es algo bueno. Pero se hacen algunas imágenes con más latitud cuando no se necesita un buen contraste. Y esto, pero también se hacen imágenes con más latitud cuando no se necesitan mucho contraste. Ahora pasaremos con mi compañera María, que estará hablando sobre el sistema película-pantalla de refuerzo.